Buenas tardes, mi querido hermano. Delante los saludé. Feliz año. Aquí no le he dado el abrazo, no me saluda. Hasta el 15 todavía. Así nada más, hasta el 15 no se saluda. Doy gracias a Dios por el privilegio que a uno le da de poder estar acá adelante y poder ser instrumento del Señor. Y yo quiero que oremos y le pedamos al Señor que nos tome el control de nuestra mente y también nuestro corazón. Amén. Porque Dios nos quiere hablar y ya nos está hablando. Y nos quiere seguir hablando. Amén. Oremos. Señor, quiero darte la gloria y la honra a ti. Te pedimos, Señor, que tú puedas sacar de nuestra mente cualquier preocupación, que estamos muchas veces preocupados por cosas que no corresponden. Señor, danos la orientación precisa y la consideración necesaria para poder escuchar tu palabra y también dispone nuestro corazón, Señor, para poder atesorar lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor, porque queremos más de ti, Señor. Abre nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para poder abrazar tus verdades, Señor. Todo te lo rogamos en tu santo nombre. Amén. El contenido del Evangelio. La semana pasada se habló del poder del Evangelio. La próxima semana creo que la gracia del Evangelio viene otro tema antes, pero todo está vinculado con este bendito Evangelio bíblico. La palabra Evangelio significa buenas nuevas, que se puede ocupar en un léxico, digamos que otros casi no lo ocupamos, pero se ocupa, ustedes ven actores escritores seculares que sí lo ocupan, pero este es el Evangelio bíblico que tiene un contenido poderoso, histórico, doctrinal y también salvador, que quien lo maneja o donde todo se canaliza es a través de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Y estos 4 versículos son decidores. Pablo le está exponiendo esto a una iglesia más desordenada que un cumpleaños mono. Pobre la talla, ¿no? Donde le habían solicitado o le habían expuesto una cantidad de problemáticas, pero así como un petitorio que uno tiene así, grande. Y dentro de esto, en el capítulo 15, Pablo dice: a ver, chiquillos, es necesario que tengamos muy claro el tema del Evangelio. Quiero que ustedes sepan, dice Pablo, yo estoy interpretando, ¿no? Que ustedes sepan efectivamente qué es lo que significa estas buenas nuevas, qué significan esto que tanto hemos conversado. Y no se lo está hablando a personas que no conocen el Evangelio, sino lo está conversando a personas que sí han experimentado esa relación con Dios. Y entonces yo, como Pedro Soto, yo ya no soy Pablo, soy Pedro Soto, le digo: hermanos, necesito que abramos nuestros oídos espirituales para poder escuchar y para poder profundizar este tema que es esta buena nueva bíblica que Dios nos quiere decir hoy. Ojo, Pedro Soto, escucha, esto es para ti. ¿Están? Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. En Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues, voy a levantar esto porque va muy lejos, cómo pues invocarán a aquel en el cual no has creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Miren, esto es re importante. Y es el primer punto. Nosotros proclamamos el Evangelio, pero el Evangelio que proclamamos tiene que ser un Evangelio limpio, un Evangelio bíblico. No para de sufrir,
¿Ah? Sucede, ¿no? O podemos decir, ¿sabes qué? Ven a Dios y te vas a dar cuenta que el amor te va a llegar, no sé si te falta una pareja. O si tú estás sin trabajo, Dios te va a proveer. Es que la máxima de esto no es eso. Esos son, lo voy a decir, pero la cola. Si la máxima es eso, es lo que vamos a estudiar ahora, o lo que vamos a analizar ahora, el evangelio puro que Pablo le presenta a los corintios, o a los corintios, y que nos dice a través de eso a nosotros también. Por lo tanto, primer punto, la iglesia crece solo cuando el evangelio proclama con fidelidad la palabra. Segundo punto, en el mismo versículo, el cual también recibisteis. Y nosotros recibimos esto por fe, ¿no es cierto? En Juan 1:12 dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos, es ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, recibir por fe. Luego, siguiendo el mismo versículo, dice, en el cual también perseveráis. ¡Wow! Dice el Evangelio que sostiene tiempo presente continuo. Y eso es re importante, porque ya tenemos 3 puntos, ¿no es cierto? Ahora viene el punto de perseverar. Nosotros somos re buenos cuando decimos, y me pasa, yo fui a una, ¿cómo se dice? De la persona de la dieta. Ayúdame. Nutricionista, gracias. Entonces, ahora sí, es el momento. Vamos, Pedro Soto. Duré menos que un can. Duré como, no sé, lo puse en pelo, pero como un mes. Y luego ya me entregué. Entonces, el tema del Evangelio es un tema de fe, pero viene el otro componente, la perseveración. Perseveración. Un tercer punto que no se nos puede olvidar. El Evangelio dice perseverar, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y el otro punto es retener, aferrarse. En Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Retenedlo, tenerlo presente, tenerlo arraigado, tenerlo acá. Por lo tanto, hemos hablado de 4 puntos re importantes tan solo en un versículo y medio, que los reitero. Si tenemos palabras, si tómanse paciencia, no, aquí no. Primer punto, ¿no es cierto? Es proclamar que el Evangelio sea con fidelidad. Segundo, ¿cierto? Recibirlo con fe. Tercer punto, sostenerlo. Cuarto punto, arraigarlo. Y luego culmina el versículo 2 y dice, si no creísteis, por lo tanto, ¿en qué? En vano. Es importante el que estas 4 cualidades estén en nuestra vida. Porque si no, la carrera que vamos a hacer, Dieguito sabe mucho de las carreras, va a ser en vano. Entonces Dios nos motiva y ahora vamos a meternos en una área que es el área chica, que es lo que sale ahí, el contenido del Evangelio. ¿En qué creemos? Pues estamos hablando cosas que, si yo se los planteo sin saber ustedes nada, ustedes dirán, ¿pero qué está diciendo el Pedro sobre estos puntos? Esta es la actitud que nosotros tenemos que tener. Estos son los 4 pasos importantes para poder meternos en estos 3 puntos que les voy a plantear ahora ya. Así que para que estemos atentos sobre lo que efectivamente es el contenido del Evangelio.
Versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo, bastante humilde, no es que él está enseñando en lo que él recibió. ¿Estamos? En lo que recibió por parte de Jesucristo. Que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo murió por nuestros pecados. La muerte de Cristo. Cristo siendo el mismo Mesías, un hecho congruente, murió, un hecho histórico, por ti y por mí. Ese es punto importante que es necesario subrayarlo, el contenido del Evangelio. En Primera de Pedro dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él es nuestra sustitución penal. Y es la realidad. Es la realidad. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso lo vamos a subrayar más ratito. Y quiero detenerme un poco acá, y que esto tiene que ver, y es muy poderoso, el tema de la cruz. El tema de la cruz, tenemos 3 puntos que sucedió cuando Jesucristo fue 100% Dios y 100% hombre. Por favor, no nos olvidemos de eso. Y él, cuando fue a Getsemaní, él rogó al Padre. Pero yo quiero hacer voluntad. Y le caían gotas de sangre. El estrés, sudor de sangre. El estrés, el dolor. Uno no lo podría entender. Un dolor extremo. Cuando él va y se da cuenta que sus amigos, sus compañeros de trabajo en el ministerio, los abandonaron todos. Pedro le dijo, no, si yo no lo conozco. Donde Judas lo vendió por unas monedas. Entonces, tenemos a este Jesús, primero, desarraigado, sufrido, atormentado, molido a golpes. Por otro lado, tenemos a este Jesús abandonado por sus amigos. Pero por otro lado, que es lo que yo siempre digo, que es algo que trasciende. Cuando Él estaba en la cruz, Él se hizo pecado por ti. Se hizo pecado por mí. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si esto no les pasa nada, tenemos que nuevamente reafirmar nuestro evangelio. Cuando Él eternamente estuvo con Dios Padre y Dios Espíritu Santo viviendo. Y tomar una decisión por amor antes de la fundación del mundo, donde tenían que desarraigarse y separarse por amor. Y Él lo hizo. Y Él llevó en sí todo el pecado de la humanidad.
Y eso lo que provocó fue una ruptura, un dolor profundo. Y eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Y algo tiene que pasarnos en nuestra vida cuando leemos y vemos el contenido del Evangelio. Si nosotros entendiésemos a nivel porcentual el 0,000000001% más de lo que entendemos actual, nuestra vida revolucionaría, cambiaría. Miren el porcentaje que le estoy dando. Menos del 1%. Haría clic. Que Dios tenga misericordia en nosotros. Luego dice la palabra de Dios que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado. ¿Ustedes se acuerdan en Juan o en el mismo libro de Zacarías donde le pusieron una lanza acá al lado y mostraron que efectivamente Jesús estaba muerto? Un hecho congruente. Donde lo tomaron, lo llevaron a donde José de Arimatea y lo metieron ahí, ¿cierto? Y hay hechos poderosos que muestran efectivamente que Jesús cumplió y efectivamente murió. Y eso lo dice la Escritura, y había testigos oculares para ver este hecho. Es más, iban por el camino de Emaús, dos discípulos mal. Oye, y se acercó Jesús y ellos no tenían idea con quién andaban, ¿no? Y entonces viene y le dice: oye, ¿ustedes por qué están tan tristes? Y le dice: no, lo que pasa es que no, ¿cómo tú no sabes? Pues, si todos tienen que saber, y de dónde en fondo eres tú. No, que yo quisiera saber, y cuéntenme un poco la historia de por qué están tan tristes. Y le empiezan a explicar que había muerto un tal Jesús de Nazaret, que era su libertador, su líder. No entendían muy bien, pero le estaban tratando de explicar. Y Jesús le dice: necios. Y empezó a explicarle toda la Escritura, desde Moisés para adelante, base sólida. Que qué tenía que pasar. ¿Qué tenía que pasar? ¿Qué tenía que ocurrir? Efectivamente tenía que morir en la cruz y ser sepultado en esas condiciones. La Biblia habla claramente que él iba a ser sepultado. Entonces, cuando uno entiende eso y dice: gloria a Dios, porque 600.000 años antes de Cristo se hablaba, 1400, en Génesis 3:15, se hablaba de lo que iba a pasar en la cruz. La resurrección. Voy a leer. Dice: y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme nuevamente a las Escrituras. Este es un temazo, porque uno siempre destaca un poco el tema de la crucifixión, la sepultura, la muerte, pero el Evangelio es una moneda con dos caritas, y es necesario destacar la resurrección. Si no hay resurrección, no hay vida eterna. Y a uno le cuesta entender este tema. No es fácil. No es fácil. En 1 Corintios 15, cuando se leyó del 1 al 4, habla lo que yo estoy exponiendo. Luego, si ustedes sigan leyendo del 5 al 8, habla cuando Jesús se le revela a Pedro, se le revela a sus 12 discípulos, en este caso 11, pero decía 12, luego a 120, o a 500, no me acuerdo bien, 500. Por lo tanto, hay testigos oculares de un hecho de que efectivamente Jesucristo había resucitado. La tumba vacía, ¿qué me cuentan de eso? Vamos, fenomenal. Claro, tenía la duda porque dijeron: no, ¿sabes qué? Es que estos seguidores de Jesús lo que van a hacer, van a ir y van a sacar el cuerpo, para así de esa forma decir: no, ¿sabes qué? No, resucitó. Y le pusieron 2 guardias y le dieron un sello ahí real, para que no hubiese posibilidad alguna de poder liderarlo. Y sucedió
con un gran terremoto, con ángel. Y la tierra, la gran roca se movió. Y eso es un milagro. Cuando se dieron cuenta los guardias, asustadísimos, se quedaron así mal, fueron a decir, "Ah". Y eso es testigos oculares de un hecho que efectivamente cambió todo. Y otro punto importante es la transformación de sus discípulos. Y en esto me quiero detener un poco. Porfiado este hombre, como Pedro Soto, yo soy Pedro Soto. Porfiado. Jesús mostrando hechos poderosos, y igual estaban caídos bajos. Es más, Pedro con sus compañeros fueron a pescar. Nada más tenemos que hacer con esto. Vamos a pescar. Y Jesús le dice, en la orilla del mar, del río, ¿qué están haciendo? Estamos tratando de pescar, pero no hay remar. Echen las redes. No, guarda el lado derecho, de que voy a ir del lado derecho. ¡Lado derecho! Le echaron y no podían levantar las redes por la cantidad de peces que habían pescado. Y cuando llegaron ahí se dieron cuenta, cuando Jesús le estaba preparando ahí un pececito, ¿cierto? Comida, un fueguito. Y se dieron cuenta ahí. Pedro, bueno, como yo también me identifico, impetuoso, cuando se dio cuenta, es el Señor, ¿qué hizo? Se tiró un piquero, ¡guau! Y empezó a nadar, a acercarse. Y son hechos poderosos que hablan. Todo esto aconteció después que Jesucristo falleció, después de que la tumba se corrió y ya se le había aparecido. Y todo esto aconteció después. Son hechos poderosos, por lo tanto, tenemos tres cosas fundamentales. No se nos olvide nunca. Este es el ABC del cristianismo, el contenido del evangelio. Yo los dones espirituales los adoro. Adoro la relación con los hermanos, fantástico. Pero el ABC del cristianismo es la muerte o crucifixión, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Así es. Y eso a nosotros nos tiene que motivar. Y la gran pregunta que nos hacemos, ¿qué pasa con nuestras vidas? ¿En qué posición estamos? ¿Será que estamos pensando ahora que tenemos que hacer de almuerzo? ¿O que mañana tengo que trabajar? ¿O que el jefe me va a llamar? ¿O qué? ¿O que estoy preocupado de no sé qué cosa? ¿O efectivamente le estoy tomando el peso necesario o el peso que corresponde a lo que la Biblia está planteando? Chicos, de trabajo, esto nos tiene que transformar paso a paso, día a día. Pero esto tiene que quedar en nuestro corazón. En la cruz no fue una cosa así como por azar. Es porque tú estabas condenado en delito y en pecado. Y Dios te da libertad. Y Dios te da libertad y te da vida eterna. Lo mejor que nos pudo haber sucedido a todos es que Él no haya puesto la fe en nuestros corazones para darlo salvado. Y no está fuera de oír la relación. Eso es
con el sale ese, eh, eh, en, en el 16 de la resurrección y en Job, lo voy a leer, en Job 19 del 25 al fin se levantó y después deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo dijo y se concretó en el tiempo de Jesucristo. Por lo tanto, el Evangelio no es filosofía, no es religión, no es moralismo. El cristianismo, el Evangelio, es Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Así que la gloria es para el Señor y que todo esto sea para que nos animemos y nos impregnemos de lo que es el Evangelio. Amén. Amén. Oremos al Señor. Señor, queremos darte la gloria, la honra, el poder a ti, Señor. ¿Qué sería de nosotros si tú no nos hubieses rescatado? ¿Qué sería de nosotros, Señor, si tú no nos hubieses llamado? Gracias por ser escogidos por ti, ser real sacerdocio, ser parte de tu reino. Gracias, Señor, porque tú hiciste ese gran sacrificio en la cruz, ¿verdad? Y moriste por cada uno de nosotros y podemos tener libertad en ti, Señor. Señor, permite, Señor, que este mensaje y estos 4 versículos puedan calar en nuestro corazón y pueda ser un tema de meditación, un tema de que pueda ser profundo en nosotros y podamos reaccionar en amor hacia ti, Señor. Y que nuestros pequeños pasitos que hagamos sean pasitos en fe para poder crecer en tu conocimiento, Señor. Crecer más en tu presencia, Señor. Señor, todo te lo rogamos y te damos gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Y amén. El Señor nos bendiga. Amén.